El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versos 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí el Santo Evangelio para el día de hoy. Y hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Hay una historia de un premio Nobel de Paz. La historia empieza a narrarse así. En una de las estaciones de ferrocarril de la ciudad de Chicago se había dado cita una inmensa muchedumbre con el propósito de dar la bienvenida a un ilustre viajero. Era un viajero, uno de los más notables del momento actual. Su nombre era el doctor, y espero que mi pronunciación no sea muy cruel, el doctor Alberto Schweitzer. Entre la multitud que estaba esperando ahí en la estación había notables personas y se encontraba una comisión de reconocimiento. Cuando el tren se detuvo allí en la estación, mientras la multitud aclamaba al ilustre viajero en 3 idiomas distintos, apareció en la portezuela de uno de los coches y observó desde allí a una anciana que hacía esfuerzos muy desesperados, esfuerzos grandes para poder salir de la estación. El doctor Alberto, al verla, descendió rápidamente del vagón y, abriéndose paso entre la multitud, fue hasta donde se encontraba esta anciana y, tomándola entre sus grandes manos, la valija o el paquete que llevaba, la invitó a que lo siguiera. La llevó hasta el vehículo que la esperaba. Luego, volviéndose, se dirigió a la comisión que lo estaba esperando y les dijo: discúlpenme, señores, que los haya hecho esperar, pero tenía que practicar mi pasatiempo cotidiano. Uno de los corresponsales, de los periodistas que presenció la escena, la comentó diciendo:
Fue la primera vez que vi un sermón caminando. El doctor Alberto, ganador del premio Nobel, filósofo, músico, médico y misionero, demostró en esta oportunidad, en forma sencilla y sin afectación alguna, que los hombres grandes entre los hombres son aquellos que ponen en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo, según se hallan en el texto que leímos para el día de hoy. Y de aquí hemos sacado el título para nuestro sermón y que sea para nosotros la meditación de esta mañana. Cristo vino para servirte. ¿Cierto, Laura? Cristo vino para servirte. Primero, Jesús nuestro Señor es la demostración objetiva del espíritu de servicio que hay en Dios, el que era desde antes de la fundación del mundo, aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dejó la gloria del cielo, descendió a la tierra, negándose a sí mismo hasta tomar la forma de siervo, con un propósito definido: servir a los hombres, llevándolos hasta Dios, ya que los hombres, todos nosotros, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Yo espero que usted me pueda escuchar con buena atención. Al leer esas 4 pequeñas biografías de Jesús que han llegado hasta nosotros, no nos es difícil descubrir en ellas que la carrera terrenal de Jesús fue una carrera de servicio. En donde quiera que encontraba a alguien en necesidad, la pregunta que se agolpaba en su mente divina era: ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Fue al oír el grito quejumbroso de un ciego que deseaba acercársele para que lo sanara. Fue que Jesús mandó que le trajeran hasta el ciego para darle la vista. Fue al ver a Zaqueo lleno de ansiedad por verle, que le pidió que descendiera del árbol al que se había subido y le rogó que lo hospedara en su casa. Fue ante un menospreciado de la sociedad, un leproso, que Jesús extendió su mano y le tocó, y al momento ese pobre hombre se sintió curado. Fue ante una mujer que trajeron los falsos religiosos de esa época, acusándola de adulterio, que Jesús bajó los ojos al suelo para no avergonzarla. Y hablo de no avergonzarla con su mirada pura. Y dirigiéndose a los acusadores, invitó que se sintieran libres, de pecado, y que arrojaran la primera piedra contra aquel cuerpo pecador. Servir, he aquí el ideal de aquella vida que hace poco más de 2000 años estuvo entre nosotros. Y si pudiésemos creer lo que dicen los ateos, los que niegan que Jesús es Dios, para escribir un epitafio en la tumba o en el sepulcro de Jesús, el epitafio podría ser este: pasó haciendo el bien. Aunque es verdad que es imposible colocar este epitafio sobre el sepulcro de Jesús, porque el sepulcro permanece vacío desde el domingo aquel en que resucitó de entre los muertos. Para Jesús, dice un eminente predicador norteamericano, Dios no se encontraba encerrado entre las paredes de un templo. Dios estaba en medio de las necesidades, en medio de la humanidad pecaminosa, en medio de los hombres que se sentían cansados y agobiados por culpa del pecado, y a quienes deseaba ofrecer descanso permanente. Y Jesús, que es uno con el Padre, no podía sino revelarse en su servir al Padre mismo. Religión. Hablemos de religión. Dice el reverendo Vischer:
significa, la palabra religión o mi religión significa obrar en un mundo enlodado como el nuestro. Significa peligro, dar golpes y recibirlos. Cristo era Dios manifestado en carne. Quien me ha visto a mí, dijo en cierta ocasión al apóstol Felipe, ha visto al Padre. Cristo fue el credo viviente de Dios. Nosotros nos llamamos cristianos y el cristiano anda en las pisadas de Jesús, de Cristo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, así también hagáis vosotros. Yo quiero preguntarles a ustedes dos cosas. ¿Estamos sirviendo, hermanos míos? ¿Estamos sirviendo con tanto entusiasmo y tanto amor como sirvió nuestro Señor y Maestro? ¿Qué efecto está produciendo nuestra religión ante Dios y los hombres? ¿Saben los que están a su alrededor en el trabajo, sus amigos, que usted es cristiano? ¿Produce su creencia religiosa algún efecto positivo en la vida de las demás personas? Recuerdo las palabras del Evangelio para que alaben a vuestro Dios por tus buenas obras, por tu servicio. Recordemos que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Que nunca tenga que decir Dios de ninguno de nosotros, los cristianos, lo que dijo del pueblo judío en los tiempos de Isaías. ¿Para qué a mí la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? No me traigáis más vanos presentes. Cansado estoy de todos ellos. Aprender a hacer el bien. Buscad justicia, restituid al agraviado, o oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1, verso 11 y siguientes. Dios desea que nuestra religión envuelva bondad, que nuestra fe esté saturada del espíritu de justicia. No quiere adoración sin humanidad. El hermano del autor y consumador de nuestra religión, Santiago, dijo: la religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Hoy en día nos hemos dejado permear y nos hemos dejado infiltrar del mundo. Muchos de los nuestros faltaron hoy, muchos hace días no vienen a la iglesia. Pregúntese por qué, pregúnteles por qué. Hermanos, sigamos a Jesús que nos dijo: el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Yo soy entre vosotros como el que sirve. Cualquiera que oye mis palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice el Evangelio de Mateo 7:26. Porque no los oidores de la ley son los justos para con Dios, mas los hacedores de la ley. Romanos 2:13. Y agrega Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Segundo, hablemos de la misión del servicio de Jesús. Nuestro Señor tenía plena conciencia de su misión de servicio. Repetidas veces le oímos decir: yo he venido, para esto he venido.
Y como dice nuestro texto, el Hijo del Hombre vino para servir. En su carrera de servicio hay algo sorprendente y que siempre llena de gozo a nuestros corazones. Él había venido y dijo en cierta ocasión, para buscar lo que se había perdido. Perdido es una palabra dominante en la vida de Jesús. Lo es porque sintió gran tristeza por esa masa de seres humanos que se hallaba perdida en el mundo. Para ellos, Él quiso ser luz, guía y salvador. Cristo miró al mundo y lo encontró perdida en todas las esferas de la vida. Encontró el mundo perdido en todas las esferas de la vida. El evangelista San Lucas nos presenta esta gran verdad en el capítulo 15 de su evangelio, recordándonos 3 parábolas que pronunció los labios divinos de Jesús: la de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido. 3 aspectos de la sociedad palestina de los días de Jesús que todavía perduran en todas las sociedades. La moneda representa a los escribas, los eruditos del tiempo de Jesús. Esa moneda era pulida como son pulidos los hombres instruidos de nuestro tiempo, y poseía un valor, un gran valor. Ellos depositaban toda su confianza para lo presente y para lo futuro en su instrucción elevada, materialista y utilitaria, en una instrucción que no necesitaba estar llena del Espíritu Santo y de las enseñanzas de Jesús. Los hombres actuales, como los escribas de antaño, se hallan perdidos en nuestra sociedad contemporánea, y a ellos los busca Jesús y les dice: venid a mí sedientos de conocimientos y yo os saciaré. La instrucción, la educación que no está impregnada de Cristo es de poco valor para el hombre mismo y para los demás hombres. El hombre pulido que confía en el valor de su instrucción está perdido, como la moneda de la parábola. La segunda clase representada por la oveja se refiere a los religiosos del día de Jesús. Hablamos de los fariseos. Eran ellos los dirigentes espirituales del pueblo y poseían una religión llena de formalismos, pero por desprovista del espíritu que caracterizó a los profetas y de lo que en realidad era el propósito que Dios perseguía para con los hombres. Estos hombres, los fariseos, que en su celo religioso rodeaban la tierra y el mar para ser un prosélito, un seguidor, que devoraban las casas de las viudas y de los huérfanos, so pretexto de largas oraciones, que diezmaban la menta y el enaldo y el comino, y no se ocupaban en el juicio, en la justicia, la misericordia y la fe, que se mostraban entre los hombres justos por fuera, mas por dentro estaban llenos de hipocresía e impiedad, que cerraban con su dogmatismo el reino de los cielos a los hombres, y que impedían la entrada a los que eran sinceros o estorbaban a los que estaban entrando. No eran otra cosa que religiosos perdidos, mansos como una oveja, pero perdidos. Ellos, como los escribas, también necesitaban ser buscados y llevados al redil del cual se habían apartado a causa de su hipocresía religiosa. ¿Cuántos de estos todavía quedan en tu iglesia, Señor? Hoy vemos nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevas personas que imponen cargas a la grey de Dios, nuevos formalismos. Pacte con Dios, traiga su semilla, traiga su diezmo, que usted trae 50,000 y Dios le da 150. ¿Cuántos quedan todavía en tu iglesia, Señor?
¿Cuántos que aún se atreven a acercarse en oración diciendo, te doy gracias que no soy como los demás hombres, pero en su orgullo no pueden golpearse el pecho y decir con sinceridad, sé propicio a mi pecador? ¿Cuántos religiosos perdidos existen en el mundo semejantes a los fariseos de la antigüedad, perdidos como la oveja de la parábola? Sigue buscándolos, oh Señor. No descanses en tu esfuerzo hasta encontrarlos y tocarlos y tocarles sus corazones e iluminarles sus inteligencias. Y forma la tercera clase todos esos hijos pródigos que un día, cansados de pan hogareño, dijeron al padre, me voy, no puedo vivir más al lado de tu amor y de tu cuidado. Y se fueron de la casa de Dios al mundo para seguir las inclinaciones de su voluntad, para hacer todas las cosas que no podían ni debían hacer, para convivir con los puercos. Hay una historia que leí. Cuentan de una pobre niña que fue llevada a la ciudad por uno de esos malandros, por uno de esos truanes que viven en nuestra ciudad. Se aprovechó de esa niña y la abandonó en esta cruel ciudad. Una niña de campo. Entonces la pobre niña se sintió perdida, se sintió manchada, se sintió sucia y vagó por los arrabales de la ciudad. Su madre, que como toda madre seguía amándola, elevaba diariamente hasta el trono de la gracia sus brazos descarnados por el dolor. Cierto día se le ocurrió enviar su foto a una de esas ONG de socorro que buscan personas que existen en la ciudad, y la encargada de esa ONG hizo la ampliación de la fotografía, la colocó en el comedor, en un lugar bien visible de esos comedores públicos, y colocó debajo del retrato estas palabras: hija, te estoy buscando. Una noche, de esas noches frías que están haciendo aquí en Medellín y de lluvia, la jovencita entró a ese comedor de la ONG. Estaba cansada de vagar, cansada de pecar, y sentía su alma asqueada por su miserable condición. Pidió una taza de café y mientras se la servían, sus ojos se fijaron en aquella foto que su madre había llevado. Se acercó, leyó las palabras que menos caritativas habían escrito al pie del retrato, lloró, se arrepintió y volvió a su hogar. Fue perdonada y recibida. Y esto me lleva a recordar el evangelio de hoy. A ustedes, los que se sienten cansados y agobiados por el peso que produce una vida de fracasos, una vida de caídas. A ustedes, los que se sienten alejados de la casa paterna, la iglesia de Dios. A ustedes les digo, Cristo les está prestando el gran servicio de decirles que Dios les llama, que Dios les espera y les dice, volved hoy, porque hoy es el día de salvación para vuestras almas. Cristo, el que vino a servir, está buscando pecadores como tú, pecadores como yo, y sigue llamándolos al arrepentimiento. Si oyeres su voz, no endurezcáis el corazón. Acude a Él y Él te dará descanso, paz y perdón. Y finalmente, Cristo prestó su mayor servicio a la humanidad doliente
muriendo por ella sobre la cruz del Calvario. Uno de los más sublimes, yo he venido de Cristo, está expresado en las palabras, yo he venido a salvar lo que se había perdido, dando mi vida en rescate por muchos. La corona de la creación, el hombre, se perdió desde la caída, desde aquel día en el cual su representante Adán desobedeció a Dios y con su desobediencia hizo que el cielo se encubriera de nubes y la tierra de abrojos y el rostro de lágrimas. En aquel día el hombre perdió su alma porque desobedeció a Dios y se apartó de él. Ahora, yo no intento aquí dar una definición de alma humana, ni lo voy a intentar. No quiero demostrar eso, que el hombre tiene alma. Como cristianos que somos, creemos de que el hombre tiene un alma y de que en el alma están las esperanzas, las plegarias, las creencias de las que somos o tenemos, de las aspiraciones, de las tentaciones, de los pecados, del arrepentimiento. Creo que esa alma mía podría ser salvada porque se encuentra perdida. Esa es mi conciencia y esa sigue siendo. Al igual que el apóstol Pablo, he descubierto que hay en mí una lucha interna que continuamente guerrea la ley de la carne y la ley del espíritu. Que algo anda mal en mí, como en todos los otros hombres, como en todos nosotros, que habíamos sido creados para la gloria de Dios, para la gloria del universo, pero que por mi culpa, nuestra culpa, llegamos a convertirnos en vergüenza. Mi alma, mi yo, descubrí que estaba perdido, perdida eternamente. ¿Qué podría hacer yo por mi alma? ¿Qué puede hacer usted por su alma? En lo más recóndito de nuestras mentes sabemos y entendemos que no podemos ofrecer a Dios ni lágrimas, por más puras que éstas sean, ni mi arrepentimiento más sincero, ni mis oraciones más ardientes. Hay un himno que nos habla de esto: roca de la eternidad. Un día escuché atentamente sus palabras y cuando dijo: la sangre de Cristo puede limpiar al pecador de todos sus pecados y darle paz y descanso, mis ojos se clavaron por la fe en la cruz y aquella noche mi alma confió en las manos del que prendía de la cruz. Si esa noche descubrí que Cristo me había prestado un gran servicio, había llevado sobre el madero de la cruz mis propios pecados, había sufrido la amargura de la agonía y la infame de las muertes, todo por mí en esa cruz. Había muerto el justo por el injusto, el santo por el pecador. Sí, Él había dado su vida para redimirme. Cierto viernes a la tarde, hace un poco más de 2000 años, moría clavado en una cruz que se alzaba en el Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios, su muerte fue expiatoria por los pecados del mundo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En ese viernes Jesucristo, Cordero de Dios, nos prestó el mayor de los servicios. Pues todo aquel que escucha el Evangelio, Él, Jesús, pone la fe para mirarlo con arrepentimiento.
para apropiarse de su muerte. Él, Jesús, salva su alma. ¿Miras tú a Jesús así? Que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 158.